Vamos a comenzar este tiempo leyendo la palabra. Yo voy a leer un pasaje de la Biblia, un texto donde vamos a basar la reflexión el día de hoy. Les pido que por favor presten atención. Estas son palabras de Jesucristo en Mateo capítulo 23. Y dice así, desde el versículo 1 al versículo 15. Estos versos no están en la pantalla, entonces les pido que por favor presten atención. Dice en Mateo 23, después de esto Jesús dijo a la gente y a sus discípulos, los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés, así que ustedes deben obedecer lo que les digan, pero no hagan lo que hacen ellos, porque no practican lo que predican. Atan cargas pesadas y las ponen sobre la espalda de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas. Todo lo hacen para que la gente los vea. Usan en la frente y en los brazos porciones de las escrituras escritas en anchas cintas y ponen en sus ropas adornos llamativos. Les encanta el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Y les gustan los saludos en las plazas y que la gente los llame rabí. Pero no permitan que a ustedes se les llame rabí, porque no tienen un solo maestro, porque tienen un solo maestro, y todos ustedes son hermanos. Y no llamen padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo padre y él está en el cielo. Ni permita que lo llamen guía, porque tienen un solo guía, el Cristo. El más importante entre ustedes será siervo de los demás, porque el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, les cierran a los demás el reino de los cielos, ni entran ustedes ni dejan entrar a los que intentan hacerlo. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, recorren tierra y mar para ganar un solo partidario, y cuando lo han logrado lo hacen 2 veces más merecedor del infierno que ustedes. Señor, vamos a orar en esta mañana. Te pedimos que puedas disponer nuestro espíritu, Señor, que puedas, Señor, hacernos escuchar este mensaje, Padre, con humildad, que hay en cada uno de nosotros la humildad, Señor, para poder recibir lo que quieres decirnos, Señor. No queremos orgullo, Señor, no queremos darle oportunidad al enemigo, Señor, para que malinterpretemos lo que tú quieres decirnos en esta mañana, Señor. Te pido, Señor, que lo que vayamos a escuchar el día de hoy sea semillas, Señor, que den frutos prontos en nuestra vida, Señor. No que solamente se queden en palabras de domingo, Señor, sino que se vayan a la acción de lunes, martes, miércoles, jueves y todos los demás días, Señor. Que seamos hombres y mujeres, Señor, que escuchan y que somos tierra fértil, Señor, que producimos un fruto que te glorifica y que te honra, Señor. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias te damos por esos momentos donde nos dices la verdad, Señor, y nos recuerdas la verdad, Señor, porque sabemos que te necesitamos y que somos todos los días necesitados de tu mensaje, Señor. No solo el día en el que nos convertimos a ti, sino que todos los días de nuestra vida también, Señor. Gracias te damos, Padre, y amén y amén. Démosle un aplauso a Dios. Como hijos de Dios, nosotros sabemos que estamos llamados a apartarnos del pecado, ¿no? Estamos llamados por nuestro Padre, por Jesucristo, a vivir una vida apartados del pecado. Pero muchas veces nos enfocamos más en vivir apartados del pecador. Se nos hace más fácil removernos de círculos, de ciertos entornos, que realmente remover el pecado de nuestras vidas. Y es importante reflexionar que hubiese sido de nosotros si Jesús hubiese tomado también esas acciones. Jesucristo fue el hombre que no pecó, el que sí vivió 100% en esta tierra separado del pecado. Pero Él no se separó del pecador. Él buscó al pecador, Él buscó al perdido. Él, a pesar de ser el hombre santo y sin manchas, no buscó separarse de aquellos que tenían necesidad, de aquellos que en algún momento fuimos cada uno de nosotros. Es gracias a esa naturaleza de misericordia que tiene nuestro Dios que nosotros hoy estamos habilitados a través del Espíritu Santo a poder hacer buenas obras, a poder ir y cumplir las buenas obras que Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros como iglesias. Esas buenas obras tienen muchísimos propósitos para nuestras vidas
y para las vidas del cuerpo de la iglesia y aún también para los que están fuera de la familia de Cristo. Tienen muchos propósitos. Esas buenas obras son como amar al prójimo, ayudar al necesitado, amar a nuestra familia, vivir vidas de integridad, como se nos ha estado enseñando en estos últimos miércoles. Estamos llamados nosotros a presentar un buen ejemplo ante el mundo con nuestra obediencia. Esa es la verdad y ese es el llamado para la iglesia, vivir vidas de integridad, vivir vidas llenas de obediencia. El tema de hoy lo he titulado Las buenas obras y la religiosidad. Vamos a empezar enfocándonos un poco en la parte de las buenas obras, en la parte de la que hemos sido llamados nosotros a ejercer como iglesia, como ese brazo ejecutor del reino de Dios en la tierra. Entonces vamos a empezar con la primera lectura en Primera de Pedro 2, del 11 al 12. Si me pueden acompañar, va a estar en la pantalla también. Dice así: queridos hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra el alma. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de su visitación. Vamos a leer otra vez el versículo 12. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que, aunque los acusen de hacer el mal, observen ellos las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de su visitación. Mi testimonio es importante para Dios. Y nosotros tenemos que entender eso como iglesia, que nuestro testimonio es importante para Dios. Nuestra forma de conducirnos en la vida tiene un efecto que va más allá de lo que nosotros podemos percibir en nuestro entorno. Muchas veces cometemos el error de pensar que nuestra pasividad o nuestro fallar solamente nos afecta a nosotros. Y eso es una mentira del enemigo. Cuando nosotros decidimos ser pasivos y no responder al llamado de la obediencia, nosotros estamos afectando no solamente a nosotros mismos, sino que también al cuerpo de Cristo y aún a los planes de Dios. Los planes de Dios siempre se van a cumplir. Eso nosotros lo sabemos y lo entendemos como iglesia. Pero nosotros hemos sido llamados a poder ejecutar los planes de Dios a través de las buenas obras. En el versículo 12 dice que los incrédulos, es decir, aquellos que no creen en Jesús, pueden llegar a glorificar a Dios a través de las buenas obras de la iglesia. Esta conducta ejemplar debe ser parte de la vida normal de un creyente. Y de hecho, es el resultado orgánico de vivir una vida espiritual. No es un esfuerzo que nosotros tenemos que hacer, es algo que se produce desde nuestro espíritu. Cuando nosotros reconocemos al Espíritu Santo como nuestra guía, nosotros nos dejamos guiar por Él. Entonces nos dejamos guiar hacia las buenas obras, hacia la obediencia, hacia el buen testimonio. No es algo que nosotros tenemos que buscar producir bajo nuestro propio mérito. Es algo que se produce orgánicamente a través de la respuesta de nuestro ser a la gracia que el Señor nos ha dado a través de su salvación. Eso es algo que se produce, hermanos. No es algo que nosotros tenemos que buscar exigirnos a nosotros mismos. Pero sucede que muchas veces nosotros cometemos también el error de pensar que la única forma de predicar el Evangelio es a través de lo que nosotros decimos de forma verbal, o tal vez publicando estados en WhatsApp que tienen algún versículo o que tienen alguna alabanza o alguna porción de alguna prédica, y pensamos que por eso nosotros ya hicimos lo que teníamos que hacer. Y se nos olvida que nuestro testimonio es un vehículo de evangelización. Siguiente diapositiva, por favor. El testimonio de vida de un cristiano se manifiesta en la coherencia que existe entre el ejemplo que damos con nuestras acciones y las palabras que predicamos. Vamos a leerlo una vez más. El testimonio de vida de un cristiano se manifiesta en la coherencia, en esa convergencia, en esa unión que existe entre el ejemplo que nosotros damos con nuestras acciones, con nuestra manera de conducirnos y las palabras que predicamos.
Entonces, nosotros como hijos de Dios, no nos podemos dar el lujo de repetir esta frase de a mí no me importa lo que digan de mí. Es verdad que nosotros no vivimos para buscar la aprobación del mundo. Es cierto, nosotros no vivimos para buscar la aprobación del mundo, especialmente de un mundo que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Nosotros buscamos la aprobación de Dios. Pero no significa que por esto nuestro testimonio deje de ser importante. Hemos estado leyendo en este momento y lo que hemos estado reflexionando, el testimonio importa, es una gran herramienta para Dios. Nosotros no debemos de vivir por las opiniones del mundo, porque el mundo no define quién somos nosotros, quien define quiénes somos como iglesia es Jesucristo, y Él ya lo ha establecido para su iglesia. Y reconociendo esto, nosotros tenemos que dar un ejemplo de coherencia. Si nosotros vamos a ir a predicar, especialmente en estos tiempos que tal vez hemos estado de vacaciones, que nos podemos reunir con algunos familiares, amigos, y encontramos personas que tal vez no están buscando la presencia de Dios, que están viviendo lejos de Dios, nosotros venimos y queremos ir e impartir el Evangelio, ¿verdad? Y utilizamos nuestras palabras de manera verbal, venimos y decimos, seguí a Jesús, deja de hacer esto, deja de hacer lo otro. Dios es un Dios de perdón, te perdona. Dios es un Dios de misericordia y tiene misericordia para vos. Pero después, durante la misma semana, tal vez vino esta misma persona a la que yo le estuve predicando el Evangelio de manera verbal y comete un error contra mí, una falta contra mí. Y yo me siento ofendido. Pero si en ese momento, específicamente en ese momento tengo la oportunidad de ejemplificar a Cristo, yo no lo hago, yo decido irme por la ruta del resentimiento y decido irme por la ruta de la amargura y no busco conciliar, no busco perdonar, entonces yo no estoy teniendo coherencia en ese momento. Entonces, las palabras que yo estoy diciendo no tienen coherencia con mi vida, con mi conducir. Debe de haber coherencia. Y no nos confundamos pensando de que debemos de vivir una vida 100% perfecta para poder hablar el Evangelio, porque no es así. Y eso es una mentira de Satanás y nosotros lo sabemos. Quien hace la obra es el Espíritu Santo. Él es el que convence de pecado, no somos nosotros. Pero es para nuestra reflexión personal. Es para que nosotros nos autoevaluemos y digamos, si yo estoy predicando del perdón, pero no puedo perdonar, ¿qué tanto realmente yo estoy creyendo en ese mensaje del perdón? ¿Qué tanto es una verdad el mensaje del Evangelio para nuestras vidas? Porque el mensaje del Evangelio es un mensaje de gracia, de perdón, de misericordia, de oportunidades. Pero si nosotros no vivimos y no practicamos estas cosas, estamos siendo llamados entonces nosotros a reflexionar, a ver si realmente estamos creyendo en ese perdón de Dios, si realmente estamos creyendo en ese mensaje de salvación. Entonces, ahorita, ya que hemos logrado avanzar y hemos logrado comprender que nuestros testimonios importan y que debemos de ejemplificar a Cristo, que hay muchas maneras en las que nosotros podemos glorificar a Dios, muchas obras que estamos mandados a hacer, que hemos sido llamados a hacer. Quiero pasar a la segunda parte del tema y es donde nos vamos a extender un poquito más, porque es un elemento muchas veces de la vida cristiana que puede estar escondido en la manera en la que nosotros estamos actuando. Cuidado con la religiosidad. Ahora que entendemos que nuestro testimonio importa y tenemos que ser conscientes de cómo nos conducimos en todas las áreas de nuestra vida, debemos ser también conscientes del por qué estamos cuidando nuestro testimonio. La religiosidad puede sutilmente entrar en nuestras vidas y sin darnos cuenta podemos llegar a pensar que estamos haciendo todo bien, pero nuestros corazones están lejos de la voluntad de Dios. Entonces, entendemos que es importante que nosotros vayamos y seamos obedientes y que utilicemos los dones y que podamos ser guiados por el Espíritu Santo para hacer buenas obras. Lo entendemos y lo reconocemos y tenemos que hacerlo. Tenemos que
que servir en la congregación, tenemos que amar al prójimo, tenemos que dar, lo sabemos y lo entendemos y es un fruto de nuestra vida espiritual. Pero todas esas obras tienen el propósito de glorificar a Dios, no glorificarme a mí como hombre. Todas estas obras tienen el propósito de levantar el nombre de Jesucristo, no el nombre de X o Y congregación, o X o Y pastor, o X o Y hermano de la iglesia, líder. Tienen el propósito de levantar el nombre de Jesús. Entonces, esto nos ayuda a tener una perspectiva de qué es lo que estamos haciendo y por qué. ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Cuál es la razón? Tenemos que tener cuidado de no caer en el error de buscar, tal vez, cuidar nuestra imagen personal. Tal vez cuidar mi reputación primero antes que buscar la glorificación del nombre de Jesucristo. Vamos a leer en este momento Mateo 23, vamos a volver a leerlo, vamos a ir un poco más despacio. Dice en Mateo 23, del versículo 1 al versículo 4, después de esto Jesús dijo a la gente y a sus discípulos: los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés, así que ustedes deben obedecerlos y hacer todo lo que les digan. Pero no hagan lo que hacen ellos, porque no practican lo que predican. Atan cargas pesadas y las ponen sobre la espalda de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas. Jesucristo, en este capítulo, cuando nosotros leemos completamente el capítulo 23, que es una lectura importante en este tema de la religiosidad y el legalismo, vemos realmente la oposición directa del Señor de vivir una vida llena de reglas vacías. Y lo podemos estudiar a profundidad y hay mucha riqueza para nosotros en ese aspecto. Vamos a leer en la primera parte cuando dice, usted, pero después le dicen, no hagan lo que hacen ellos. Es un poco contradictorio. Pero en ese momento Jesús se refiere a que hay que obedecer lo que ellos dicen, porque ellos en ese momento eran quienes gestionaban, quienes proclamaban, quienes predicaban la ley de Dios. Entonces hay que escuchar la ley de Dios. La ley de Dios es importante. La ley de la gracia para nosotros es importante. Nosotros tenemos que escuchar lo que Jesucristo tiene que decir para nosotros a través de su voluntad revelada en la palabra. Tenemos que escuchar, tenemos que ser obedientes. Pero después viene y dice, no hagan lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque no practican lo que predican. Entonces, Jesús hace este énfasis porque vamos a lo que estábamos discutiendo unos minutos atrás. Debe de haber coherencia con lo que estamos predicando en nuestras acciones. Jesucristo aquí mismo lo dice, no practican lo que predican. Debemos nosotros entonces de reconocer que Jesucristo nos manda a vivir vidas donde hay coherencia en nuestro accionar. Después, en el versículo 4 dice, atan cargas pesadas y las ponen sobre la espalda de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas. Entonces, nosotros no podemos venir y simplemente señalar el error de nuestro hermano y después simplemente desaparecer con indiferencia, cargándolos con legalismo y olvidándonos de la gracia. A eso se refiere Jesucristo. Atan cargas pesadas y las ponen sobre la espalda de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas. Muchas veces nosotros somos rápidos y prontos para exhortar, para ir y señalar y decir, deja de hacer esto, esto está malo. Pero con esa misma velocidad que vamos a señalar, con esa misma velocidad nos desaparecemos completamente de esa persona, de la vida de esa persona. Y nos olvidamos del elemento de la gracia, del elemento de la restauración, del elemento donde nosotros venimos y mostramos a Cristo quedándonos ahí, quedándonos restaurando, quedándonos orando por esa persona. ¿Cuántas veces hemos sido esos nosotros? ¿Cuántas veces nosotros
nos estorba el accionar de alguien más y nos sentimos incómodos, esta persona está haciendo esto y me incomoda, me molesta, y vengo y voy y le digo, y voy con la Biblia abierta y voy con el versículo específico de, estás cometiendo un error en esto porque el Señor lo dice, pero después con la misma yo vengo y me desaparezco. ¿Qué hice en ese momento yo? Cargar a la persona con leyes y me olvidé de la gracia. Me olvidé del elemento de misericordia que debe de estar en nuestras palabras. Porque ese es el elemento importante del mensaje del Evangelio. Ya había leyes antes de que Jesucristo viniera. Ya había leyes. Pero Jesucristo vino a pagar por el incumplimiento de estas leyes en misericordia para toda la humanidad. No podemos olvidar este elemento en nuestro proceder, en nuestra forma de predicar, de vivir el Evangelio. El elemento de gracia debe de estar en nuestras palabras, debe de estar en la manera en la que nosotros vamos a predicar el nombre de Jesús. Vamos a pasar al versículo. Todo lo hacen para que la gente los vea. Usan en la frente y en los brazos porciones de las escrituras escritas en anchas cintas y ponen en sus ropas adornos llamativos. Les encanta el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. La santidad verdadera no viene de adornos exteriores. La humildad verdadera no busca honor y no busca asientos VIP. Esa es la verdad. Usted quiere saber si usted está viviendo una vida que agrade a Dios. Evalúe qué tanto le importa ser primero. Evalúe qué tanto le importa sentarse enfrente donde lo puedan ver. Evalúe qué tanto de lo que usted hace por Dios es para que las demás personas vean quién es usted. Cuando nosotros escuchamos la palabra adornos, estamos escuchando algo que llama la atención, algo que es atractivo, algo que hace que la gente voltee a ver. Y realmente que el mensaje del Evangelio es muy atractivo, puede ser muy atractivo para muchas personas, especialmente cuando cortamos la parte de seguir la cruz y nos enfocamos solamente en la prosperidad. Puede llegar a ser un mensaje muy atractivo. Y muchos se han levantado utilizando el mensaje del Evangelio como un adorno para levantar sus propios nombres. Y se nos es muchas veces fácil ir y señalar a estos hombres a nosotros y decir, esta persona, este pastor antes no era así, ahora es así, ahora se ha vuelto de esta manera y, ok, está bien, pero si lo podemos identificar en otros, ¿por qué no lo identificamos en nosotros mismos? Porque cuando usted está ahí en la sala con su familia y usted viene y señala rápidamente el error de alguien más y usted se olvida de la gracia, usted está utilizando el mensaje del Evangelio para predisponer quién es usted en ese lugar. Porque quiere ser el santo de la familia, o quiere ser el que siempre tiene la verdad, o quiere ser siempre el que tiene la razón. Tenemos que tener cuidado con esto. Muchas veces yo he cometido este error. Muchas veces he sido rápido para señalar en los demás y me olvido de la parte que yo tengo que estar haciendo en mi relación con Cristo. Me olvido del elemento de gracia. Y es algo a lo que en este pasaje nosotros vemos que Jesús hace hincapié y durante todo el capítulo es algo a lo que Jesús busca que sus seguidores practiquen, que sean auténticos, que sean genuinos. Si van a hablar de un mensaje de perdón, que perdonen. Si van a hablar de un mensaje de disciplina, que sean disciplinados. Si van a hablar de un mensaje de dominio propio, que tengan dominio propio. Pero a veces los papás están y ven a sus hijos con los celulares y vos solo pasás con ese celular todo el día y me incomoda como papá que pasa con el celular todo el día, pero cuando el hijo está sin el celular el papá no sabe qué hablar con el hijo o no sabe qué hacer con el hijo. Si vamos a ir nosotros a decir deja el celular, te está consumiendo, está generando una adicción como se nos enseñaba el miércoles, está generando una adicción en tu vida. Si vamos a ir con esa
prontitud, con esa contundencia, asimismo nosotros digamos, vamos a caminar, vamos a correr, a hacer ejercicio, o sentémonos a leer la palabra, o quiero saber de vos, quiero que me contés qué está pasando en tu vida como un hijo, quiero escucharte, qué está sucediendo. Pero a veces esta parte se nos olvida, porque es más fácil solamente ir y señalar, deja de hacer esto. Pero la parte que nosotros tenemos que hacer, la que requiere paciencia y que requiere humildad verdadera, es la parte que a nosotros nos gusta muchas veces omitir. Es la parte de la cual nosotros nos escondemos, porque es usualmente donde hay incomodidad. Porque sentarnos a tener una conversación, mostrar interés, es olvidarnos de nosotros mismos un rato. Y esa es la verdadera humildad. No nos confundamos que a veces pensamos que la humildad es pensar menos de nosotros mismos, que somos menos y que somos callados. La verdadera humildad es pensar menos en nosotros mismos. Dejar de estar pensando tanto en nosotros. No pensar menos de nosotros, que tenemos baja autoestima y que nos vemos de menos. Eso no es humildad. Humildad es dejar de estar pensando tanto en nosotros y pensar en Jesucristo. Pensar en sus propósitos, en lo que Él quiere que nosotros hagamos en esas interacciones que tenemos día con día. En cómo nosotros mostramos a Jesús en nuestras palabras, en nuestro testimonio. Ahí debemos de estar nosotros. Eso debe de ser nuestro pensamiento. No pensar que, es que yo soy callado, entonces yo soy humilde. Muchas veces ahí hay una gran mentira de Satanás, que nos quiere hacer pensar que la baja autoestima es automáticamente humildad y que agradamos a Dios con nuestra baja autoestima. Eso no es cierto. Como hijos de Dios, nosotros estamos llamados a olvidarnos de nosotros mismos, olvidarnos de nosotros mismos, de nuestros intereses, de lo que nos conviene, de nuestras sensaciones y empezar a vivir por Cristo. Y Él se va a encargar de todo lo demás, de esa plenitud de nuestra vida. Él se encarga de eso. Después vamos a leer en el versículo 11. El más importante entre ustedes será siervo de los demás, porque el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La humildad verdadera es esencialmente el servicio a los demás, el servicio al reino de Dios. Disponernos nosotros, nuestro tiempo. No es fácil tener situaciones difíciles en nuestra vida que puedan estar sucediendo y que alguien venga y nos llame y nosotros ir y preguntarle cómo estás vos. Queremos que nos pregunten cómo estamos nosotros. Y no está mal hablar, no está mal expresarnos, abrir nuestros corazones con nuestros hermanos en la fe, no está mal, pero se requiere de humildad verdadera cuando nosotros venimos y ponemos los intereses, el bienestar de nuestro hermano primero antes que el de nosotros. A lo que Jesús nos ha llamado, no lo digo yo, no se lo estoy inventando, Jesucristo lo está diciendo aquí mismo. El más importante entre ustedes será siervo de los demás. Ahí donde debe de haber en nosotros una urgencia. Ahí, no en cuántos ojos van a vernos o en cuántas personas van a traer un reconocimiento o un halago a mi vida. Donde nosotros debemos de estar enfocados en cómo yo puedo servir al cuerpo de Cristo, cómo puedo servir a los propósitos divinos de Dios, cómo puedo ir caminando hacia esas buenas obras que Él ha encomendado a nuestra vida desde antes que naciéramos. Porque desde antes cada uno de ustedes tiene una buena obra, una obra que Dios ha establecido para sus vidas. Lo dice la palabra. Cada uno de ustedes, con los talentos, con los dones, con las habilidades, con las capacidades, con los recursos que Dios ha dispuesto para cada uno de ustedes, hay obras que tiene que hacer. Hay obras a las que usted se tiene que mover a ejecutar. Hay personas a las que usted tiene que ir y servirles y mostrarles a Cristo.
¿Qué mayor ejemplo de servicio que el ejemplo de nuestro Señor Jesús? Que se despojó de todo para venir a vivir una vida humilde a esta tierra y salvarnos sin merecerlo ninguno de nosotros. Ese es el mayor ejemplo de humildad, ese es el mayor ejemplo de servicio. Y usted no miraba a Jesús con esa humildad, entre comillas, callado, en silencio. Estamos hablando que justamente en este pasaje las palabras de Jesús son una exhortación a aquellos maestros y líderes de la ley que en el tiempo representaban una gran autoridad para el tiempo judío. Una persona que tiene una baja autoestima y que se siente que es humilde, entre comillas, no se atrevería a hacer semejante cosa. Pero la humildad de Jesucristo no viene de qué tanto Él hablaba o qué tan callado era o de dónde eran sus orígenes, si era de un lugar de familia con bajos recursos, no. La humildad de Jesús venía del servicio. Él sabía que estaba sirviendo el propósito divino de Dios. Y esa humildad, ese propósito le daba la seguridad y la confianza de ir y hablar la verdad. De ir y servir. De ir y dar verdad, sí, dar verdad. Y de ir y dar gracia también. De dar ambas, hermanos. Porque ahí es donde nosotros tenemos que reflexionar. A veces nos estamos yendo mucho por un lado de la balanza. Es más fácil, es mucho más fácil venir y agarrar un versículo y ponerle en el sticker a la vida de alguien y después zafarnos, como dicen, irnos. Falta la gracia. Después vamos a leer en el versículo número 13. Seguimos en el mismo capítulo de Mateo. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas. Les cierran a los demás el reino de los cielos, ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que intentan hacerlo. Aquí hay otro elemento importante que sucede cuando nosotros nos dejamos llevar por la religiosidad y el legalismo. La religiosidad aleja al hombre del verdadero mensaje del Evangelio. O sea, nuestro mal proceder, o sea, cuando nosotros venimos y solo hacemos una parte, solo vivimos una parte del llamado y solo vamos y vamos duro con la religiosidad y se nos olvida la gracia y la misericordia, lo que estamos haciendo muchas veces es alejando al hombre de Dios. Y déjeme decirle algo, que no solamente es alejando a los demás, sino que a usted mismo también. Nosotros mismos podemos sentir que estamos haciendo las cosas bien, porque estamos siguiendo un libro de reglas y pensamos que estamos cerca de Dios. Y puede ser que no sea así. El legalismo aleja al corazón del hombre de la presencia de Dios. Cuando nosotros nos enfocamos en el exterior, en lo que las personas pueden percibir de mi vida cristiana y me olvido de la parte privada, estoy llevando una vida probablemente liderada por el legalismo. Si yo vengo el miércoles y vengo el domingo y sirvo en la congregación y en mi familia me conocen como el cristiano, pero yo no estoy teniendo tiempo en la palabra y no estoy mostrando a Cristo en mi vida y no estoy buscando al Señor en oración, ¿realmente estoy viviendo una vida que agrada a Jesús? ¿O estaré siendo más bien piedra de tropiezo para otros? Estaré más bien, en lugar de ejemplificar lo que es vivir para Jesús y de tomar esas oportunidades porque se nos presentan a cada rato. O sea, cuando nosotros estamos conscientes del llamado de Jesús en nuestras vidas y estamos conscientes de la voluntad del Padre para nosotros, podemos ver que hay oportunidades todos los días de mostrar a Cristo. Más allá de lo que nosotros podemos decir verbalmente, con nuestras acciones, cuando vamos manejando en el carro, cuando vamos a una tienda, a un supermercado, en una gasolinera, ¿cómo nos dirigimos a esas personas?
¿Cuál es nuestra manera de accionar? Prepotencia, altivez, indiferencia. O tomamos esas oportunidades y sonreímos y pensamos que esa persona que está ahí también es una alma por la que Cristo murió. Sé que yo muchas veces he fallado en eso y la indiferencia ha entrado en mi corazón. He ignorado el llamado del Espíritu Santo, la intuición del Espíritu Santo, cuando Él viene y Él nos dice, mira más allá, mira más allá, mira con los ojos que Cristo mira, con los ojos que Jesús ha puesto en cada uno de nosotros. Nosotros entendemos quién es Jesucristo, nosotros sabemos quién es Jesucristo. Hemos sido enseñados, estamos hoy aquí, que solo hay una persona que vino el día de hoy por primera vez, la mayoría hemos estado aquí por mucho tiempo probablemente, sabemos cuál es la voluntad de Cristo. No nos podemos esconder de ella, porque ha sido revelada a través de su palabra. Ha sido enseñada los domingos y los miércoles. Ha sido enseñada a través de nuestra vida con nuestros hermanos en Cristo. ¿Cómo nos vamos a esconder de lo que Dios quiere para nosotros? No podemos escondernos de lo que Jesucristo quiere para nosotros. De esas buenas obras a las que hemos sido llamados, tenemos que ir con diligencia y con amor. Vamos a leer el versículo 23. Dice, hay de ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas, dan la 10ª parte de sus especias, la menta, el anís y el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello. Vamos a leer la segunda parte otra vez. Pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello. La ley, en el contexto a lo que Jesús estaba refiriendo en este momento, no es que ignoraba la misericordia y la gracia. Él mismo lo dice, han descuidado los asuntos más importantes de la ley, porque es parte. Y aún para nosotros, que vivimos en el nuevo pacto y que vivimos en el Evangelio, entendemos, como vimos en la primera parte, que hay buenas obras que tenemos que hacer y que no las podemos descuidar. Como dice, debían haber practicado esto sin descuidar aquellos. Porque también está el otro extremo, donde venimos y abusamos de la gracia y pensamos que todo se puede solucionar con un perdón y nos queremos ir por esa línea y se nos olvida que también nosotros tenemos responsabilidad de lo que nosotros vivimos en nuestro día a día. Y hay una responsabilidad. La gloria de Dios en nosotros, que es el Espíritu Santo que nos habilita a cumplir nuestras responsabilidades, que viene de Él la fuerza y no de nosotros mismos. Pero la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y en esta parte donde nosotros, en esta mañana, el Señor nos está llamando a reflexionar. Sí, está bien, está excelente para nosotros, para el cuerpo de Cristo, que hagamos buenas obras y que cumplamos la ley y que cumplamos los principios de Dios para nuestras vidas. Pero no nos podemos olvidar de la misericordia. No nos podemos olvidar de la justicia divina de Dios, que es la gracia. No podemos ir solo por un lado y olvidar al otro. Y Jesucristo está siendo enfático en estos pasajes de la Biblia, para que no se nos olvide nunca. Porque es un poco curioso ver cuántas veces Jesucristo, no lo logré contar, pero son como más de 10 veces, donde Jesucristo viene y llama hipócritas a las personas que se encargaban de predicar la ley. Y Él viene y los llama hipócritas. Y es una palabra que es fuerte, pero que es una palabra que nosotros debemos de evaluar en nuestra vida. Es una palabra fuerte, es una palabra que es incómoda, especialmente si viene de alguien más y nos dice, sos un hipócrita. Entonces no esperemos que alguien más nos diga, nosotros mismos sepamos identificar en nuestras acciones cuando estamos comportándonos de una manera hipócrita,
Cuando nosotros no estamos viviendo lo que estamos predicando. Cuando nosotros nos estamos enfocando más en lo que nosotros hacemos y no en lo que Jesús está haciendo. Después dice en el versículo 25, hay de ustedes maestros de la ley y fariseos hipócritas, otra vez, hipócritas. Limpian el vaso y el plato por fuera, pero por dentro están llenos de robo y falta de dominio propio. Después dice el 26, fariseo ciego, limpia primero por dentro el vaso y el plato, así quedará limpio también por fuera. Entonces, el énfasis en estos versos está en que nosotros podamos vivir vidas internas en nosotros que sean limpias ante los ojos de Dios. No solamente vivir vidas, haga la redundancia, que ejemplifiquen a Cristo ante los demás en público, que es importante y hay que hacerlo y tenemos que vivirlo como hemos estado aprendiendo en esta mañana, pero también en lo privado. Se nos enseñaba hace unos miércoles atrás acerca del tema de la integridad. La integridad va más allá del ojo público, va más allá de lo que la gente sabe de nosotros. La integridad se vive cuando estamos solos, cuando no hay nadie viéndonos. Ahí se vive la integridad. Ahí es donde realmente nosotros afirmamos nuestro hombre interior, nuestro hombre renacido, donde afirmamos la nueva vida de Cristo en nosotros, cuando nadie nos ve, donde no hay ojos para evaluar si lo que estamos haciendo está bueno o está malo. Ahí en lo privado, cuando tenemos comunión con el Espíritu Santo, cuando venimos y decidimos no hacer aquello que tal vez estamos tentados a hacer o predispuestos a hacer, ahí en ese momento nosotros afirmamos quiénes somos, afirmamos nuestra identidad en Cristo. Ahí en ese momento nosotros estamos limpiando por dentro el vaso y el plato. En ese momento, no cuando yo vengo un domingo y en una alabanza lloro y confieso mi pecado y después me voy y pienso ya estoy limpio. Y podemos cometer ese error, yo sé que yo lo he cometido, que una alabanza que me haga llorar me hace sentir limpio después. Pero después cuando no hay ojos viendo, cuando estoy en lo privado, cuando estoy tal vez en una oficina, estoy tomando malas decisiones, estoy yendo contra la voluntad de Dios, estoy siendo egoísta, estoy siendo ambicioso. Hay una oportunidad de buscar la integridad en cada área de nuestras vidas, hermanos, en nuestros trabajos, en nuestra vida relacional con las personas con las que vivimos, en la vida dentro de la congregación. Siempre hay oportunidades para mostrar integridad, para mostrar que realmente vivimos agradando a un ser superior a nosotros, que vivimos agradando a un ser que lo mira todo, porque de Dios nosotros no nos podemos esconder. Jamás, jamás, por más que intentemos, por más que podamos tener engañados a las demás personas alrededor de nosotros, a Dios jamás lo vamos a engañar. Jesucristo sabe nuestras intenciones, conoce nuestro corazón, conoce desde dónde viene todo aquello que nosotros hacemos. Él conoce si el vaso está sucio. Él lo sabe, hermanos. Él sabe, Dios sabe si nuestro vaso, si nuestro hombre interior necesita limpieza. Y nosotros vamos y nos movemos en integridad a cumplir la voluntad de Dios, en integridad a seguir el consejo del Espíritu Santo, a seguir la indicación del Espíritu Santo. Porque no es con nuestro esfuerzo, porque ahí es donde viene la otra mentira de la religiosidad, la otra estrategia del legalismo, que nos hace pensar que porque nosotros venimos y estamos cumpliendo y estamos haciendo las buenas obras, somos merecedores de la gracia y que nos merecemos el favor de Dios. Y no es así.
No es así. Nosotros no podemos merecer. El amor de Dios es tan grande, el amor de Jesucristo ha sido tan grande, tan vasto, que no hay nada que nosotros podamos hacer para merecerlo. Lo recibimos. Y de esa recepción, de ese regalo, se produce nuestra obediencia. No obedecemos para obtener salvación. Soy salvo, soy libre y por eso obedezco. Por eso cumplo, porque tengo la libertad para hacerlo. No porque estoy a cuentas con Dios y que Dios lleva un libro de cosas que yo tengo que hacer para merecerme su gracia. Y porque tengo que ir el domingo y tengo que ir el miércoles. Y sí, tengo que ir porque si no voy un miércoles, entonces Dios me va a borrar del libro de la vida. Y con esto no estoy diciendo que no hay que venir el miércoles y el domingo. Claramente que hay que venir. Pero hay que evaluar desde dónde nosotros estamos viniendo. Venimos porque pensamos que si no venimos, se va a venir abajo mi casa. Y va a caer un rayo del cielo y va a venir la peste. O vengo porque tengo una necesidad de escuchar el Evangelio. Porque tengo una necesidad de ver a mis hermanos. Porque tengo una necesidad de oír la palabra de Dios, de adorarle a Dios, de afirmar mi identidad en Cristo a través de la comunión en la congregación. Porque necesitamos escuchar el Evangelio. Aunque hayamos recibido a Cristo una vez y por todas, y seamos hombres y mujeres salvos en esta mañana, no significa que nosotros ya dejamos de tener la necesidad de escuchar el Evangelio. Lo necesitamos escuchar. Necesitamos recibir el mensaje de esperanza. Necesitamos recordar que no estamos hechos para esta tierra, que estamos hechos para el reino de los cielos, que estamos hechos para algo que va más allá de nuestra percepción física, que estamos hechos más allá, para algo que va más allá de lo que nosotros podemos tener en esta tierra. Necesitamos escuchar los hermanos porque todos los días el mundo nos dice lo contrario. Nos dice necesitas esto, necesitas carro, necesitas maestría, necesitas esto, necesitas lo todo el tiempo. El mundo va a estar tirando mensajes de todo lo que necesitamos, queriendo tenernos distraídos de lo que realmente sí necesitamos, que es el Evangelio de Jesús. Amén. En el versículo 27 dice: hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos, de muertos y de impurezas. Así también ustedes por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Son palabras fuertes y probablemente, el día de hoy estamos siendo cargados, ¿verdad?, por todos lados por el mensaje de la resurrección de Cristo, por ser un domingo donde estamos saliendo de Semana Santa y es claro que es un tema importante y yo meditaba por qué tenemos que irnos por esta ruta tan por otro lado de la resurrección, algo tan fuerte. Pero es algo que el Señor hablaba a mi vida y que evidentemente el Señor quiere que nosotros escuchemos el día de hoy. Entonces, la religiosidad no puede ser el motivador de nuestro caminar en Cristo. No puede ser el legalismo, cumplir reglas, no puede ser la razón por la que yo estoy escuchando la voz de Jesús y la dirección del Espíritu Santo. Nuestro testimonio importa, sí importa, claro que sí es importante para Dios. Jesucristo nos llamó a la iglesia la luz del mundo. En un mundo que está tan lleno de oscuridad, que cada vez se hace más oscuro, el testimonio de la iglesia de Cristo es la luz que brilla para guiar al perdido al camino de salvación. Y si nosotros no cumplimos estas buenas obras y no vamos en obediencia a cumplir los propósitos que Dios ha diseñado para cada uno de ustedes, ¿cómo
¿de dónde va a venir el esplendor del brillo, de esa luz que el Señor Jesucristo dijo que nosotros éramos? El testimonio es importante para Dios. Y es algo que nosotros tenemos que entender. Nuestro proceder, nuestra conducta debe de ser ejemplar, como la palabra misma lo dice. Pero por las motivaciones correctas, no las incorrectas. No por buscar premios, elogios, reconocimientos, no por buscar el favor de Dios, no porque pienso que si yo vengo y hago todas estas cosas buenas que el Señor dice, Él viene y me va a premiar con la mansión más grande del mundo. O Él viene y me va a premiar con aquello que yo he estado pidiéndole durante meses o años. Esa es una motivación incorrecta. Esa es una motivación vana que viene del egoísmo de nuestra alma, de buscar nosotros mismos lo que nos conviene. Cuando nosotros vivimos para Jesús y cuando nosotros entendemos que en esta vida estamos llamados a morir a nosotros mismos y nos olvidamos de nosotros mismos, entonces es mucho más fácil escuchar la voz del Espíritu Santo. Es mucho más fácil venir y obedecer. Es mucho más fácil soltarnos y decir, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga en esta situación? Y está claro, en la palabra muchas veces está claro y queremos que alguien más venga y nos dé una palabra de revelación y haya una jornada de 2 horas de oración para que podamos entender. Y tal vez Dios ya dijo lo que nosotros tenemos que escuchar en su palabra. Pero tenemos oídos sordos y nos estamos enfocando más en lo que queremos nosotros y no en lo que quiere Dios. Aprendamos a leer la palabra, hermanos, escuchando lo que Dios quiere y no lo que nosotros queremos. Porque esta es otra práctica que puede estar sucediendo en nuestro día a día, en nuestro caminar con Cristo, donde nosotros leemos una palabra y queremos que diga lo que nosotros queremos escuchar. Queremos agarrar un versículo bonito de amor, de esperanza, y lo sacamos de contexto. Y lo agarramos como un sticker para nuestra vida, para el día de hoy. No podemos nosotros partir el mensaje del Evangelio. No lo podemos separar, no le podemos quitar y tampoco le podemos agregar. Es completo, el mensaje del Evangelio es completo. Y nosotros lo necesitamos completo. El mundo lo necesita completo. Sí, con el elemento de verdad y de exhortación, pero también con el elemento de gracia y misericordia. Completo. Ese es el mensaje del Evangelio. Esa es la forma en la que nosotros vamos a modelar al Cristo Redentor, al Cristo Salvador, que nos salva y que también es Señor de nuestras vidas, que Él señorea sobre nosotros. Entonces, la religiosidad, el legalismo, solamente se enfoca en lo exterior y en lo superficial, en lo fácil de determinar. Como se nos enseñaba también en unas reuniones que acaban de pasar, a veces queremos acreditar al Espíritu Santo conclusiones que vienen desde nuestra alma, por situaciones superficiales que podamos ver. Y venimos y decimos, veo esto, esta persona anda un poco así, entonces yo creo que esta persona está cometiendo este pecado y está haciendo esto. Y yo vengo y yo voy y me dejo guiar por un criterio que viene de mi alma y no realmente de la intuición del Espíritu Santo. ¿Cómo puede saber usted eso? Cuando usted va y solamente va y, como dicen, tira el bombazo y después se desaparece. Usted se queda, usted está ahí, usted pregunta, usted va más allá, usted busca ese vaso interior que Jesucristo nos hablaba y usted se va a dar cuenta que usted está cumpliendo la voluntad de Dios. Usted no está yéndose solo por lo superficial, por lo que está encima. Usted está yendo por lo que está adentro, por esa vida interior. Ahí es donde nosotros necesitamos tener paciencia, humildad y también necesitamos tener una vida espiritual activa, una vida espiritual donde nosotros realmente estamos escuchando y leyendo la palabra. Porque ahí es donde se requiere una comunión con el Espíritu Santo para saber qué hacer, qué decir. No solamente ir y señalar y después desaparecer del mapa.
La religiosidad ignora lo que realmente importa, el interior de nuestro ser. La religiosidad juzga y señala y no se interesa en restaurar y en ayudar. La religiosidad busca elogios y reconocimiento personal. La religiosidad busca la aprobación del hombre. Entendamos en esta mañana que no se trata de nosotros, se trata de Jesucristo, se trata del mensaje del Evangelio, se trata de vivir nosotros vidas que ejemplifiquen a Jesucristo, que muestren en nosotros un ejemplo que brille ante la oscuridad de este mundo, y que no lo podemos hacer sin nuestra motivación y nuestra razón de hacerlo viene de lugares superficiales, viene de lugares donde nosotros estamos buscando la aprobación de los demás, la aprobación del hombre, la aprobación de mi mamá, de mi papá, de mi familia, de mis hermanos, de mis círculos sociales, de mi entorno. Somos llamados a vivir en humildad, llamados a vivir vidas que se olvidan, nos olvidamos nosotros de nosotros mismos y servimos a Cristo. Para ir concluyendo, vamos a pasar en la próxima diapositiva, en la conclusión. Mi testimonio de vida es para glorificar el nombre de Jesús y no el mío. Cuando Jesucristo habla de que el humillado será enaltecido, Jesucristo lo dice, será exaltado, como muchos dijeron ahorita, no somos nosotros que vamos a andar buscando esa exaltación. No somos nosotros que activamente vamos a estar buscando, voy a ser humilde para que Dios me exalte. Nosotros somos humildes y punto. Dios se encarga de lo demás. Dios se encarga de encontrar el momento donde el testimonio de su vida va a servir para traer a alguien más a los pies de Cristo. Dios se encarga de cuando su testimonio llegue a personas que usted ni cuenta se da. Personas que usted tal vez en este momento ni siquiera está pensando en ellos. Pero su testimonio de vida es tan brillante, refleja tanto el amor de Cristo, que es inevitable que las personas puedan ver, puedan escuchar. Eso es poderoso, hermanos. Es poderoso, la predicación verbal del Evangelio es poderosa, pero también es poderoso nuestro testimonio de vida. Es un instrumento, es un vehículo de evangelización y no lo podemos desestimar. No lo podemos ignorar, no podemos pensar que no tiene peso, porque tal vez usted está sentado ahí y tal vez no está en el ministerio, no está subiendo aquí al escenario, aquí al púlpito, y usted cree que su testimonio se puede pasar desapercibido. No, hermano, eso es mentira. Si nosotros como iglesia de Cristo hemos sido llamados todos a vivir para un ejemplo que glorifique a Dios. Ahí donde usted está, en su trabajo, con su familia, viva una vida que agrade a Cristo y va a haber un ejemplo, va a haber el producto de esa vida, va a ser un ejemplo que glorifique el nombre de Dios. Y a eso hemos sido llamados. La siguiente, por favor, diapositiva. Cuando obedezco y practico las buenas obras para buscar aprobación del hombre y no la de Dios, entonces la religiosidad se convierte en la esencia de mi caminar con Cristo. Tenemos que tener cuidado, tenemos que evaluarnos, tenemos que saber cuándo el legalismo ha tomado las riendas de nuestro caminar con Jesús, de nuestra vida cristiana, de nuestra relación con Dios, cuando estamos día con día solamente queriendo cumplir una lista de reglas y se nos olvida que es más que eso. Se nos olvida que es una vida que es direccionada por gracia, por verdad y por gracia. La siguiente diapositiva. Jesús rechaza la religiosidad hipócrita y nos llama a vivir vidas de justicia
misericordia y fidelidad. No hubiese tenido yo la oportunidad de hablar lo que en esta mañana el Señor ha puesto si Jesucristo mismo no hubiese sido el que haya enviado este mensaje tan contundente contra la hipocresía, contra el legalismo hipócrita. Estas no son mis palabras, son las palabras de Jesús. Y yo los invito a que podamos leer todo este capítulo, hermanos, en Mateo 23, que podamos entender cómo Jesucristo, con tanta pasión, con tanta contundencia, habló en contra de esto. Porque sabía porque sabe, el Señor sabe que es una estrategia de Satanás para la vida del cristiano. Porque nosotros empezamos con una buena intención. Queremos cumplir, queremos obedecer, queremos escuchar la voz, dejarnos guiar, queremos hacerlo, queremos hacer estas buenas obras. Y eso está bien y eso hay que hacerlo. Y como hemos estado escuchando durante toda la primera parte del mensaje, tenemos ese llamado y hay que ir al llamado. Pero el Señor sabe que en ese ir al llamado podemos perder el rumbo y podemos empezar a fijarnos más en las cosas superficiales, podemos empezarnos más a fijar en la aprobación del hombre y dejamos y olvidamos de lado lo que Jesucristo realmente quiere hacer en cada uno de nosotros y en las personas alrededor de nosotros. Tengamos misericordia, tengamos verdad en nuestras palabras, en la forma en la que nosotros vamos a evangelizar, en la forma en la que nosotros vamos a ir detrás de esas almas. Tengamos verdad y tengamos gracia. Seamos contundentes y tengamos misericordia. Se pueden hacer las dos cosas. Jesús hizo las dos cosas. Llamó a las cosas por lo que son, vino, nos reveló lo perdido que estamos con Él, pero a la misma vez nos enseñó el camino, que es Él. Entonces, si usted va y va a ir a señalar que alguien está perdido, muestre el camino, que es Jesucristo. Muéstreselo con gracia, muéstreselo con misericordia y con la guía del Espíritu Santo. Vamos a orar para finalizar. Señor, hemos escuchado, Señor, tu palabra en esta mañana. Hemos escuchado, Señor, lo que tú querías decir, Señor. En este momento, en este tiempo en el que estamos, esto era lo que tú querías decir, Señor Jesucristo. Y lo recibimos con humildad, Señor, con humildad verdadera, Padre. Vamos a ser diligentes, Señor. No vamos a ser holgazanes. No vamos a ir solamente a señalar y a juzgar, sino que también vamos a ir a restaurar, a dar seguimiento, Señor. Señor, te pedimos, Padre, en esta mañana que sea tu Espíritu Santo poniendo en nosotros la fortaleza de poder vivir vidas que te agraden, Señor. Poder tener en nosotros siempre ese anhelo genuino de agradarte a ti, Señor. No buscando agradar al hombre, Señor. No buscando agradar una institución, Señor. No buscando agradar una religión, Señor. Buscando agradarte a ti, a la persona de Jesús. Señor, pero ¿cómo voy a agradarte si no te conozco, Padre? Perdónanos, Señor, cuando hemos sido holgazanes y no hemos ido detrás de tu presencia, Señor. Cuando no hemos ido detrás de conocer quién tú eres, Señor Jesús. Enséñanos, Señor, revélate a nuestra vida, Señor, revélate a través de tu palabra, a través de la comunión, Señor, congregacional, revélate a nuestra vida, Espíritu Santo, te lo pedimos. Enséñanos quién eres, Jesús, para poder agradarte y agradarte con corazones humildes, con corazones genuinos, Señor, para poder agradarte en lo público, sí, pero también en lo privado, Señor, viviendo vidas con integridad, viviendo vidas, Señor, con seguridad y confianza de que tú estás con nosotros, Señor. Viviendo vidas, Padre, despojados de nosotros mismos. Soñando tus sueños para nosotros, Señor. Soñando lo que tú quieres para nuestras vidas, Señor. Tú conoces, Padre, nuestros anhelos. Tú conoces nuestras necesidades, Padre. Tú sabes cada cosa que nosotros necesitamos. Tú la conoces, Señor Jesús. ¿Cómo vamos a pretender, Señor, que vas a ignorar eso? No, Señor. Sabemos que tú
vas a proveer a nuestras vidas, Señor. En tus tiempos, Señor, en las medidas que tú lo mires conveniente, tú vas a proveer, Señor. Porque mientras estemos en esta tierra, Señor Jesucristo, sabemos que habrán muchas cosas que nos harán falta, Señor. Pero nada de eso llena nuestras vidas como tú, Señor. Tú eres para nosotros, Señor Jesucristo, lo que realmente llena nuestro ser, lo que realmente llena nuestras almas, nuestras vidas completas. Señor, eres tú. Y te damos gracias, Señor, en esta mañana, Padre, porque tenemos esta oportunidad de decirte que tú eres nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro guía, nuestra guía, Señor, nuestro Maestro. Eres tú, Jesús. No caminamos sin rumbo, Señor. No caminamos confundidos. Caminamos, Señor, sabiendo que hay un camino, Padre, un camino que nos guía a tu presencia, Señor. Señor, tu presencia es realmente lo que importa, Padre. Tu presencia en nuestras vidas, Señor. Y te damos gracias por eso, Señor, en esta mañana. Y queremos, Señor, que todo nuestro proceder, nuestro actuar, nuestra obediencia, Señor, se origine de un lugar de humildad, de un lugar, Señor, genuino, de un lugar, Señor, donde nosotros buscamos agradarte a ti, solamente a ti, Señor, sobre todas las otras cosas. Gracias te damos, Padre, por este tiempo y declaramos, Señor Jesucristo, que vamos afuera siendo la luz, no solamente en nuestras palabras, sino que en nuestro accionar. Que vamos afuera, Señor, siendo ese ejemplo que glorifica tu santo nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.